¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Cuestionare. El día de hoy tenemos un tema muy actual y muy polémico para nuestro país en materia de migración. Para esto me acompaña hoy Nati Castrejón. Nati, ¿cómo estás? Y nos acompaña también desde Francia nuestra corresponsal internacional este semestre, Mireia Rosado, de Relaciones Internacionales. Mire, qué gusto tenerte por aquí, que nos ¿Qué tal? acompañes desde el viejo continente. ¿Qué- Para entrar a tema, y con el gusto de tenerlas hoy en este programa, vamos a comenzar contextualizando un poco lo que está sucediendo en la frontera sur de nuestro país. Sabemos que México es un país determinante para el tráfico migratorio, por el tránsito migratorio. Tráfico es algo distinto. Para el tránsito migratorio, tanto centroamericanos como caribeños y hasta africanos, para cruzar a la frontera, a nuestra frontera norte con los Estados Unidos y tratar de conseguir el estatus de refugiado, poder emigrar a ese país. Es el sueño, es la aspiración de miles de personas que diariamente hacen un viaje sumamente peligroso, catalogado por las organizaciones de derechos humanos, donde tienen el peligro de ser secuestrados, asesinados, perderse, ahogarse en el río. Es algo sumamente complicado, pero aún así miles de personas lo hacen. Eh, en estos días hemos visto imágenes bastante, podría decir, perturbadoras que nos obligan a hacer una reflexión en dónde estamos en materia de migración, porque México también es un país que expulsa migrantes hacia los Estados Unidos. Tenemos una diáspora aproximadamente de 34 millones de mexicanos de primera o segunda generación viviendo en ese país. No es algo que sea ajeno a nuestra realidad, pero lo que sí es ajeno es lo que hemos visto en últimos días. Para eso, Nati, paso contigo y quiero que nos expliques un poquito qué está pasando en la frontera con Chiapas. Eh, Hemos visto que los agentes de migración y la Guardia Nacional se han visto en escándalos casi internacionales. ¿Qué está pasando en la frontera sur de nuestro país? Bueno, antes que nada, un gusto estar aquí con ustedes, verte, mire. Y pues sí, el pasado sábado en la mañana, cientos de migrantes, en su mayoría haitianos, organizaron una nueva caravana que abandonó Tapachula, en Chiapas. Y durante el trayecto fueron hostigados y violentados por la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Ejército. Entonces, desde el lunes, ayer, no, perdón, el lunes de la semana pasada, habían empezado unas protestas. Estas protestas, pues eran por muchas cosas, como dices tú, los malos tratos, la tardanza en responder las solicitudes de asilo, pero así lo que colmó el vaso fue que ya pasan los 90 días de espera de los procesos administrativos y que les dieron una nueva fecha como indeterminada. Entonces los migrantes están ahí afuera de las oficinas que actualmente están cerradas por el tema de COVID. Y pues después de esto empezaron a haber detenciones y deportaciones a personas que no cuentan con documentación y los detienen ahí, se les prohíbe abandonar Tapachula y además hacen como devoluciones express a Guatemala. Entonces es como no te muevas de aquí, pero aún si te tengo aquí, te regreso a Guatemala, aunque ni siquiera seas de Guatemala. Entonces, esto muchos dicen que tiene que ver con la política de Remain in Mexico que inició Trump con un acuerdo con López Obrador. Y pues esto es como una de las causas de la reacción que ha tenido la Guardia Nacional contra los migrantes. Y es que en lo que llevamos del 2021 ya hemos tenido 64,000, más de 64,000 solicitudes de protección en México. Y de ellas, 45,000 se han procesado en Tapachula. Es por esto la demora de los procesos administrativos. Y muchos esperan que para el fin del 2021 haya más de 100,000 solicitudes, pasando el récord que tuvimos en 2019 de 70,000. Entonces, pues como podemos ver, la ola migratoria ha incrementado mucho, los procesos administrativos están paradísimos y la violencia indiscriminada hacia los migrantes está a tope. Y parece que esto es una cadena, no, digamos, no solo es lo que está sucediendo en nuestro país, sino también la política que está implementando Estados Unidos
Vimos hace unos cuantos meses claramente a la vicepresidenta de Estados Unidos y también al mismo Joe Biden decir, no vengan a Estados Unidos, eh, sin ningún, digamos, con ninguna consideración respecto a lo que prometieron en campaña de cambiar las formas que Donald Trump estaba ocupando para abordar los temas de migración. Dijeron tajantemente que no estaban preparados para recibir a migrantes por el tema de COVID. Parece que sigue siendo el COVID una excusa que les funciona para detener esta ola de migrantes, pero no sabemos hasta cuándo va a funcionar. Ya van 854,000 migrantes en lo que llevamos del año. Tan solo el año pasado fueron 719,000 migrantes durante todo el año los que se detuvieron en la frontera. Este 2021 está rompiendo récord cada mes el número de migrantes que son detenidos en la frontera norte. Pero mire, cuéntanos un poco sobre lo que está sucediendo con la política de Estados Unidos y también quiero que nos comentes un poquito de la política con nuestro país, porque en esta semana también hemos recibido a otro grupo, pero estos son refugiados. Hay que aclarar que el estatus, digamos, legal de un refugiado y un migrante es completamente distinto, pero hemos recibido ya 216 afganos. El gobierno de México, al día de ayer, ya recibió una cantidad importante de afganos. ¿Qué podemos, digamos, comparar con esta dualidad de criterios? Mire. Ok, bueno, primero que nada, voy a hablar un poquito de pues, lo que mencionabas de la política en Estados Unidos y de algo que mencionó Nat hace ratito que creo que es muy importante, que digo, todavía está un poquito, o sea, todavía no está tan claro, todavía no se está aplicando, pero pues hay que estar pendientes pues, a las noticias, a ver qué vamos viendo. Es la política de Remain in Mexico. Es una política que implementó Donald Trump en acuerdo con López Obrador, que invitaba a los migrantes que estaban aplicando me mandaron una solicitud de asilo a Estados Unidos a esperar a la respuesta de su solicitud en México, no en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, pues tenemos a mucha gente, pues digo, desde que llegó Joe Biden, pues se anuló esa política, ¿no? Entonces teníamos a mucha gente, pues obviamente esperando en la frontera de México-Estados Unidos pues tanto mexicanos como centroamericanos, pues confirmar su estatus de si iban a poder demandar asilo en Estados Unidos o no. Entonces, un juez de Texas, me parece que es pues, del lado más como conservador, pues pidió, o sea, la Suprema Corte de Estados Unidos pidió pues, que se pusiera otra vez que funcionara otra vez esta política de Remain in Mexico. Entonces, ahora es algo bastante complicado, creo que es otro tema que podríamos debatir, de cómo la Suprema Corte puede pues hacer que se ponga como enforce una política pues por encima de lo que diga el presidente, porque claramente Joe Biden no está de acuerdo. Entonces, bueno, ahorita estamos como con pues bastante tensión entre los poderes en Estados Unidos, el poder, más específicamente el poder ejecutivo, el poder judicial, pues que tienen con este tema de los migrantes. Pero obviamente, como todo en la política, pues eso repercute en la vida de las personas. Entonces ahora tenemos a mucha gente varada en la frontera de México y Estados Unidos que no saben qué hacer. No saben, la gente, pues igual muchos migrantes que están cruzando México para ir a Estados Unidos que no saben qué hacer, no saben si van a poder pasar a Estados Unidos, se van a tener que quedar en México, qué va a pasar. Igual es muy importante tener en cuenta que obviamente pues la parte de la frontera México-Estados Unidos es muy insegura. Pues ahorita los lugares no tenemos oficialmente campos de refugiados, porque pues claramente, como ya lo dijiste, Toño, no son refugiados, son migrantes, pero pues sabemos internacionalmente de cuántos escándalos hay sobre pues estos campos de refugiados en donde las condiciones son precarias. Entonces, sí existen lugares en los que están pues, los migrantes y viven condiciones muy, muy malas, pues en el norte de México y pues en la frontera, ¿no? Entonces, con esta ambigüedad en la política de Estados Unidos, pues repercute en una situación pues bastante difícil para las personas que están tratando pues, de escapar de su país y buscar una mejor vida. Entonces, pues nada, para empezar esto, que es muy importante. Entonces hay que estar pendientes de qué es lo que va a pasar entre Joe Biden, el Poder Judicial, o sea, la Suprema Corte en Estados Unidos y qué van a decir pues, de lo que van a tener que hacer los migrantes. Y por otro lado, pues es lo que comentábamos, ¿no? De pues la violencia que se ha ejercido contra pues esta caravana en específico de migrantes. Y digo, la verdad es que no es un caso aislado. De hecho, igual creo que algo importante, o sea, algo que es importante mencionar sobre estos sucesos que
en Tapachula, es que también estuvieron involucrados la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración. De hecho, el Instituto Nacional de Migración ya me parece que despidió a dos agentes, ya suspendió a dos agentes por actos, pues por agresiones a los migrantes. O sea, la verdad es que no sé si nuestra audiencia habrá visto los videos, son muy impactantes, ¿no? Y pues por otro lado, sí tenemos esta un poquito como dicotomía que aunque claramente, como bien lo dijiste, Toño, no es lo mismo pues en materia legal un migrante que un refugiado, pues tenemos esta acogida que es muy positiva a los migrantes afganos, que obviamente son muchísimo menos que los migrantes centroamericanos, pero pues sí hay esta, pues no sé, creo que es un poco criticable, ¿no? O sea, con esa actitud un poco diferenciada de México a nivel internacional diciendo, ah, sí, nosotros acogemos a los refugiados y pues sí, pues hay que ser solidarios y todo, o sea, por un lado, y vemos por otro lado, pues agentes pues, de instituciones gubernamentales que están tratando muy mal a personas que también han sufrido mucho y que también están huyendo de su país, que digo, yo creo que no tienen el estatus de refugiados, pero podremos preguntarnos si como que realmente, o sea, en la práctica, también podrían considerarse como refugiados. O sea, han pasado por situaciones bastante similares a los mismos afganos. O sea, igual están escapando de grupos violentos y de represiones de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay algunos temas para poner sobre la Sí, mesa. sí, definitivamente, aunque apegándonos a derecho internacional, los grupos tengan como categorizaciones distintas. Al final, estos afganos aplicaron a la Embajada de México en Irán, donde se les otorgó una visa humanitaria para poder venir a México. Los migrantes centroamericanos no, ellos, digamos, cruzaron ilegalmente la frontera. Ahí recae la diferencia. Por eso es que migración, digamos, se ve obligados a tratar de detenerlos y procesarlos conforme a la ley. Difícilmente logran atrapar o deportar a todas las caravanas que llegan a México. Hemos visto también las imágenes de cómo las puertas fronterizas, pues sin ningún problema las logran derribar y pasar, porque son 350 personas por caravanas. Son muchísimas personas. De lo que mencionas sobre cómo los políticos en México hay esta dualidad, yo veo un canciller mexicano con aspiraciones presidenciales muy fuertes, el cual pues necesita vestirse en el hecho de ser una persona que haya dado apoyo humanitario a estas personas afganas, a estos periodistas, que esencialmente han sido periodistas de diarios estadounidenses y un equipo de mujeres de robótica, las que han sido, digamos, beneficiadas con estas visas humanitarias para quedarse 180 días en nuestro país y extender su permanencia si es que así lo desean. El caso de los centroamericanos, como bien mencionas, es completamente distinto. Ellos llegan pues huyendo primero de inestabilidad política, como en Haití. Hace unos meses estábamos hablando del golpe de Estado que sucedió en ese país. Asesinaron al presidente en la residencia oficial. Una cosa impensable en cualquier otro país, que maten al presidente dentro de su propia casa. No es nueva la inestabilidad política que hemos visto en Haití, pero creo que hay una responsabilidad compartida en ese aspecto. Ya nos podrás comentar luego qué opina Francia de la situación que vive Haití. Tienen ahí una responsabilidad histórica, pero lo que quiero precisar es que viene del origen el cómo se trata a este migrante. El migrante afgano no es un migrante recurrente en nuestro país. El hondureño, el salvadoreño, el guatemalteco, el nicaragüense, el haitiano, es alguien con el que se trata, digamos, de una manera permanente. Eh, Siguiendo con ese tema, me gustaría pasar contigo, Nati, y preguntarte, vimos un cambio, digamos, radical en la postura de este gobierno. No sé si recuerdas, pero a principios del sexenio había una política de apertura completa. Se decía que los migrantes podían pasar por el territorio nacional sin ningún problema para llegar a Estados Unidos. Luego, pues López Obrador se dio cuenta que eso no les gustaba en el norte, que no le gustaba a Trump, y tampoco le está gustando a Biden. Para eso te quiero preguntar, Nati, ¿la política migratoria de Estados Unidos es una política de Estado? O sea, podemos decir que trasciende partidos demócratas o republicanos y es una política que Estados Unidos aplica indiscriminadamente el partido que está en el gobierno.
Sí, bueno, antes a mí me gustaría retomar un poco este tema que dice sobre la diferenciación entre los migrantes o refugiados afganos y los de Centroamérica, Adelante, adelante. porque de hecho hay muchos de ellos están en el proceso para pedir protección internacional, lo que los puede llevar a pedir asilo y ser considerados como refugiados. Entonces, actualmente, de hecho, México es uno de los países con más refugiados centroamericanos en el mundo. Entonces, sí hay instituciones, sí hay instancias, sí hay reconocimiento de refugiados, justo por esta situación que decimos de violencia, de, bueno, en particular en Haití, como dices, el asesinato del presidente y también el temblor que hubo, dejando más de, bueno, no estoy segura de la cifra, pero sí muchos muertos. Entonces, creo que este es más un tema mediático y para mí, en lo personal, es también un poco doble moral, porque para nosotros, no sé si ustedes estuvieron viendo, pero con el tema de Afganistán, estuvo moviendo mucho en medios, muchas personas así de Pray for Afghanistan, uh, ayuda, donaciones, que no digo que no lo amerite, porque creo que también es una situación súper delicada en donde los civiles están pagando los platos rotos, pero hay situaciones muy similares en Centroamérica. Y aquí en México parecemos no notarlo, parece que no está pasando y casi nadie tiene conocimiento de lo que están viviendo acá nuestros vecinos. Entonces, yo sí haría una invitación a cuestionarnos el por qué la indiferencia con, con estas personas que son tan cercanas y tan pues parecidas a nosotros aquí en México. Eh, y ahora sí, siguiendo con el tema de la política, sí me parece que es algo más general, que en donde ya no hay distinción entre derecha e izquierda en Estados Unidos. Como dicen, Joe Biden llegó con una política de apertura y bienvenida y multiculturalidad, pero ahorita que llegó al poder, pues se están refugiando en este tema de COVID y como pues nadie pasa, no vengan, no vengan, no vengan, y pues nada más queda ver qué va a pasar cuando este tema de COVID se acabe, porque pues realmente no se va a acabar muy pronto, y si es que se acaba, nunca vamos a regresar a la normalidad que teníamos antes, va a ser una nueva normalidad con nuevas reglas y nuevos panoramas. Y a mí me parece también preocupante estos nuevos discursos nacionalistas que han surgido a partir del coronavirus, en donde dicen primero los nacionales y después los extranjeros, cuando la migración a lo largo de la historia de la humanidad ha sido lo único más natural que cualquier otra cosa. La formación de estados ya se dio muchísimos años después, pero si la migración no hubiera existido en primer lugar, nosotros no estaríamos aquí en América. Entonces, este discurso nacionalista entiendo que viene de un lugar de Estado de Derecho, de los Estados-nación, de las fronteras, pero pues también hay que entender que la migración es natural y cuestionar nuestras categorías acerca de cuál migración es correcta y bien recibida, como la migración económica, en donde es celebradísimo que personas que tienen estudios, personas que tienen dinero, vayan a otros países, a algunos se les da recompensa económica, tienen políticas para premiar personas que van y invierten tal cantidad en el país o que tienen hijos en tal país. Entonces, pues cuestionarnos por qué esto está tan bien visto y por qué la migración que viene a hacer trabajo pues menos calificado, pero que aún así contribuye al, al PIB, se me olvidó el GPI, al PIB en los países, que también es como un gran porcentaje. Y en países como Estados Unidos, si no tuviera la mano de obra de migrantes centroamericanos y mexicanos que pues son indocumentados, no se mantendría. O sea, la economía no podría subsistir porque son trabajos mal pagados, son trabajos muy duros y que muy pocas personas estarían dispuestas a hacer. Claro, Nati, por ahí un presidente nuestro en el año 2000 dijo una frase que trata de expresar eso, muy desafortunada la frase, pero sí, Vicente Fox dijo en su momento que los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer, en ese sentido, porque son trabajos muy mal pagados y que son, digamos,
de cierta manera también esenciales para que funcione el país. Son los servicios que la gente, digamos, que tiene acceso a una educación superior, ya no va a querer hacer. Jardinero, plomero, carpintero, todos los oficios, digamos, pocas personas los quieren hacer y son oficios predominados por inmigrantes que sostienen también una parte importante de la economía del país en ese aspecto. Coincido contigo, esta doble moral en materia de migración sí nos hace tener que reflexionar por qué un pueblo que tiene la misma religión que nosotros, habla el mismo idioma, se parece a nosotros, lo despreciamos de tal manera que lo golpeamos literalmente, lo pateamos en la cabeza en la frontera, porque a uno que, no digo que esté mal, pero digamos, comparte pocas características culturales con nosotros, me atrevería a decir que son contadísimas, se les recibe de tal manera, entendiendo el contexto de que ellos vienen de una guerra, literalmente, y se les trajo de Afganistán hasta México, pero sí es algo de reflexión. Mire, para ir cerrando, ¿qué reflexión te deja lo que vimos hace unos pocos días en la frontera sur? Te hago la misma pregunta que le hice a Nati sobre esta dualidad en la política, en el sentido de que pues, la materia de migración parece ser una política de Estado para Estados Unidos. Y si notas, bueno, en tu corta estancia en Europa, pero ya habías estado en Francia antes, Europa vive una situación, digamos, similar pero diferente a la vez. ¿Crees que debemos adoptar el modelo europeo para recibir y abordar la migración? ¿O ves esta, digamos, cruzada que tiene Joe Biden con abordar las causas, digamos, las causas de raíz de la migración, de seguir mandando dinero a Centroamérica indiscriminadamente, sea la solución para no ver estas escenas donde la Guardia Nacional está golpeando eh, migrantes haitianos con sus niños, pateándolos en la cabeza, ejerciendo una violencia completamente desproporcionada? ¿Qué reflexiones te deja generalmente esto? Bueno, primero que nada, o sea, sí quisiera como que decir igual que también tampoco hay que decir que, ok, que Joe Biden tiene la misma manera de pensar que Trump, o sea, en cuestión de migración. O sea, sí, definitivamente, por ejemplo, esta política de que estamos hablando de Remain in Mexico, Joe Biden claramente se ha manifestado en desacuerdo. O sea, es un tema de la Suprema Corte y que lo ha impuesto y así, pero Joe Biden se ha manifestado en desacuerdo. Sí es cierto que ha dicho que, pues, junto con Kamala Harris, o sea, como que el discurso es no vengan a Estados Unidos. Eh, pues bueno, o sea, sí hay una gran diferencia entre lo que se decía en campaña o lo que se daba a entender, porque no estoy segura de que Joe Biden haya dicho, sí, todos los migrantes van a ser bienvenidos. No, o sea, realmente nada más decía que iba a ser pues un poco más pues tolerante, o sea, pues iba a haber un enfoque un poquito más humanitario, ¿no? Y eso, pues ese objetivo pues todavía se tiene. Eh, Tal vez sí puede haber caído en ese como que idealismo y que se topó con la realidad, y la realidad es que es muy complicado atender a atender este tema de la migración. O sea, una cosa muy, o sea, es muy fácil criticar y decir, no, pues es que son niños, entonces hay que pues mantenerlos seguros y hay que tratarlos bien y no podemos, o sea, no podemos discriminar y todo eso. Y otra cosa ya es hacerlo. Entonces, a mí me parece que eso es lo que le ha pasado a Estados Unidos, ¿no? Un poco, sobre todo a la administración de Joe Biden, que como que, ok, sí, estaba muy claro en pues en la definición del problema, pero ahora en la manera de resolverlo, pues como que es todavía más complicado. Y eso tiene que ver un poco con eso que mencionabas tú también, de el mandar dinero y atender a las causas, que eso está muy, muy bien. Pero la verdad, digo, no estoy tan familiarizada con los procesos exactos que se están haciendo para atender a las causas en los países de Centroamérica, o sea, dónde se está mandando dinero, qué se está haciendo, pero me da la impresión de que no se está tampoco, no hay una muy buena colaboración tampoco con los gobiernos de Centroamérica. Sí, Kamala Harris estuvo hace poco allá, pero me da la impresión que por lo menos en el discurso es mucho de yo te doy dinero y te ayudo y ya, y luego me desentiendo. Pero creo que la situación, y también invitaría a nuestra audiencia a informarse un poco más, porque pues por lo mismo de en cuestión de comparación de cómo hemos tratado a los migrantes afganos, que eso está muy bien, o sea, no vayan a decir que en cuestionar no estamos de acuerdo con acoger a los afganos, de verdad estamos muy de acuerdo, qué bueno que lo hayamos, qué bueno, eso es buenísimo.
Pero también en cuestión de lo que hablábamos de los temas mediáticos, ¿no? Que yo creo que todos estamos bastante familiarizados con lo que está pasando en Afganistán, pero estamos familiarizados con lo que está pasando en Guatemala, en El Salvador, en Haití. En Haití yo creo que casi todos nos sorprendió el hecho de que hayan asesinado al presidente, pero me imagino que había pues todo un contexto detrás. Entonces, sí estaría muy bien como informarnos un poco más sobre qué es lo que realmente está pasando y tal vez lo que le pasa a nuestros gobiernos es un más, pues ok, te doy dinero y sí, también López Obrador creo que tiene un poquito ese discurso, ¿no? De atender las causas, pero a ver cuáles son las causas y cómo podemos trabajar también con los gobiernos centroamericanos, porque pues obviamente yo me imagino que ellos tampoco, pues no sé, o sea, tampoco está padre que todo el mundo se quiere de tu país. O sea, yo me imagino que ellos igual querrán colaborar para que la gente tenga una mejor vida en su país, porque no todos se pueden salir. O sea, hay gente que sigue allá y hay gente que sigue sufriendo las cosas por las que las otras personas están saliendo. Entonces, pues nada más, o sea, digo, en más o menos esos comentarios y como conclusión, pues yo creo que sí es muy importante que tanto nosotros como, pues, ciudadanos, pues como nuestros gobernantes, nos informemos realmente sobre qué está pasando en estos países que expulsan tanta gente y que pues que vemos, o sea, pues que sí, que se ve tan desesperada por realmente salir y que está dispuesta que pierde la paciencia y que se lanza contra esta Guardia Nacional y tiene estos choques y pues sí, o sea, justo da, o sea, pues sí, resulta en estas escenas tan fuertes y tan tristes, ¿no? Gracias, mire, creo que dejas conclusiones muy, muy reflexivas que nos dan para un debate de 2 horas más, pero por cuestiones de agenda tenemos que limitar un programa a cierto tiempo, pero estoy muy de acuerdo contigo. Creo que no solamente es dar dinero, sino también identificar cuáles son los problemas. Yo logro ver tres principales, que son los que ha mencionado Kamala Harris en sus visitas a México y Centroamérica. Pobreza, inseguridad y cambio climático. Son los tres ejes que hacen que la gente migre de Centroamérica. Lo que mencionas de los países que expulsan tanta población, pues creo que Salvador tiene una diáspora en Estados Unidos más grande que la población que vive en El Salvador. O sea, hay más salvadoreños viviendo fuera del Salvador que en El Salvador. Es algo inimaginable completamente que un país tenga más gente viviendo fuera de su país que en el propio país. Eh, Creo que al final estos problemas se tienen que abordar desde una perspectiva de cooperación y gobernanza, por lo menos regional, identificar que los problemas se tienen que abordar de todos los ejes, no solamente es México, no solo es Estados Unidos, y también Centroamérica. De lo que mencionas políticamente, yo no veo a Estados Unidos, por ejemplo, cooperando ahorita con el gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega, que ha encarcelado a 7 candidatos opositores a la presidencia y que a todas luces es lo que se le conoce como un dictador. Y perdónenme, pero bueno, eso es lo que está haciendo en Nicaragua, es una cosa terrible. Nati, para cerrar este programa con broche de oro, ¿qué reflexiones te deja lo que platicamos y lo que vimos estos días? Yo creo que sí es importante hablar sobre la política de Estados Unidos y la política, pero más allá de eso es hablar sobre la política en México. Nosotros exigimos, pedimos, nos quejamos sobre el trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos, nos quejamos de los niños enjaulados, nos quejamos de la violencia en la frontera, de los muertos que caen al río y que pues nadie sabe, los miles de desaparecidos. Pero nadie está hablando de lo que pasa aquí en México. Y creo que estas caravanas y estos videos nos ayudan, nos invitan a reflexionar sobre lo que está pasando, porque esta violencia no es de hoy, no es del sábado y no es del año pasado. Esta violencia tiene años y muchos migrantes han expresado su temor hacia la policía, hacia los grupos armados, hacia la sociedad en sí, porque vivimos en un país con mucha discriminación, con mucha xenofobia, mucha purofobia, gente que rechaza al extranjero. Y antes de preocuparnos por lo que está pasando ahí arriba, tenemos que preocuparnos por lo que estamos haciendo aquí en casa. Hay que ver cómo nosotros nos dirigimos a las personas, cómo nosotros juzgamos a las personas sin siquiera conocerlas, porque hay un completo rechazo hacia ellos, que ni siquiera conocemos su historia, ni siquiera sabemos de dónde vienen, y nada más los encasillamos en estas categorías de refugiado, de migrante, de ilegal. Entonces, hay que ver qué estamos haciendo nosotros como personas, después nosotros como Estado, y resolver nuestros problemas y ver cómo podemos ayudar, porque toda la gente, todas las personas tienen derecho a una vida digna, tienen derecho a seguridad, pues a vivir en paz. Y esto es lo que estas personas están buscando. Ellos no migran nomás porque sí.
Todos tienen un contexto, una razón, han sufrido muchísima violencia, pobreza, cambio climático y están buscando una vida mejor así como nosotros lo buscamos día a día. Entonces, esa es mi invitación y con eso terminaría este programa. Muchas gracias por ustedes, por estar aquí. Gracias, Nati. Sí, y que no se nos olvide que en un momento fuimos un solo país. Para cerrar, bueno, Haití no, pero Centroamérica sí. Para cerrar, les agradecemos que nos hayan sintonizado en este tema que es importante. Le vamos a seguir dando seguimiento y si vemos que algo relevante se los sucede en estos días, se los vamos a estar comunicando por estos medios. Les agradecemos a todo nuestro auditorio que nos haya sintonizado y recuerden que siempre nos pueden ver en vivo por TV Lab. Les agradecemos mucho, que tengan excelente tarde.